¿Qué tal? Vamos a continuar hablando sobre la naturaleza de Dios. Este es el video número 2. La naturaleza de Jesús no está en competencia con otras voces del antiguo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús vino en el tiempo preparado y cuando la gente pensaba que ya lo tenían todo arreglado, porque tenían todo el conocimiento del Pentateuco, la historia de la Escritura, tenían la vara de Aarón, el lugar donde adorar, tenían todas las promesas de los padres y estaban convencidos que habían conocido al Dios verdadero. Entonces viene Jesús, y no para afirmar sus ideas, sino viene para decirles que tenían nociones y algunos conceptos del Mesías. Jesús les dice: ustedes buscan en las Escrituras pensando en que en ellas pueden tener vida, pero no vienen a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas palabras fueron motivo suficiente para matar a Jesús. Cuando él decía, nadie ha visto al Padre, tal vez los religiosos decían o pensaban, caray, ¿qué le sucede? ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué pasa con Isaac, con Moisés, con Jacob o con Abraham? Nosotros conocemos de ellos porque hemos leído de ellos en la Escritura. Y este hombre llamado Jesús viene y nos dice, ¿nadie conoce al Padre? Este hombre tiene demonio. Lo llegaron a decir los judíos. Nunca pudieron entender que Él es la palabra y la proclamación final y total revelación exacta de quién es Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia nos dice que en tiempos pasados Dios habló por los profetas, pero en estos últimos días Él ha hablado por medio de su Hijo. Y Jesús es la gloria radiante y la representación total antes de todas esas personas que se mencionan en las Escrituras del Antiguo Pacto. Aún Pablo dice que en estos tiempos en parte profetizamos. Esto quiere decir que en el Antiguo Pacto no podrían haber conocido tanto del Padre en comparación con el Nuevo Pacto. Así es que Jesús no viene a afirmar sus ideas preconcebidas, sino más bien viene a destruirlas. Y claramente usa las Escrituras hebreas para enfocarlas hacia Él mismo y fundamentarlas siendo Él la última palabra y la revelación total. Y no la voz en competencia con cualquier otro profeta. Él es lo que Dios es. Y si has visto a Jesús, has visto al Padre. Así es que en la persona de Jesucristo vemos cómo es totalmente Dios y vemos cómo es su naturaleza. Por lo tanto, todas esas ideas preconcebidas de cómo era el Padre que no sean encontradas en la persona de Jesús, necesitamos desecharlas y asimilar no algo nuevo, sino lo que no se había revelado bajo la perspectiva del Antiguo Pacto. Pues ahora, en el Nuevo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, Jesús es el retrato del Padre y ambos son uno. La naturaleza de Dios es amor, un amor eterno, inmedible, incondicional. No ama algunas veces y de repente deja de hacerlo. E incluso su ira, como anteriormente lo habíamos mencionado, es una extensión de su amor. Y no es algo que Él hace para la humanidad. Su ira es tan solo una de sus muchas expresiones, porque Él es amor. Esa es su esencia. Por causa de este amor, Dios no viene para aniquilar a la humanidad, sino más bien viene para salvar a la humanidad, porque esa es su naturaleza de amor.
El Evangelio de Juan 3:16, como todos lo sabemos, la Biblia dice el cómo amó Dios al mundo, de una manera tal que dio a su Hijo unigénito. Y el versículo 17 menciona que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvarnos en medio de nuestra ceguera, en medio de nuestras percepciones equivocadas. Dios viene a manifestarse por medio de Jesús. Jesús viene a mostrarnos a un Dios que no es vengativo, sino a un Dios que en verdad, en medio de la oscuridad, nos perdona a pesar de haberle matado. Por eso Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La revelación total de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu fue revelada en el Hijo. En Jesús vemos revelada en forma humana la familia y la comunidad de la Trinidad, amándose los unos a los otros. Y ese asombroso amor que han tenido entre las tres personas, viene esa fiesta de gracia y por su capacidad nos incluyen a todos los demás. Así es que el propósito de Dios es que pudiésemos conocer esas cosas donde fluía totalmente el amor de Dios en el Hijo y que han incluido a toda la humanidad. La gente se enojaba con Jesús porque decían, ¿cómo es posible que este carpintero se crea el Hijo de Dios y pueda llamar Padre al Padre Santo y se haga igual a Dios? Eso es una blasfemia. Seguramente dijeron eso. Jesús solamente comienza a decir, es mi Padre, pero afirma contundentemente, también es vuestro Padre. Me alegra saber que Jesús viene a revelarnos la verdad de que Él podía llamarlo Padre. Sin embargo, también nos enseña que nosotros le podemos llamar Padre. Y por ende, no le da vergüenza a Jesús llamarnos hermanos y hermanas. En Jesús vemos la iniciativa de Dios para venir a rescatar a la humanidad. Porque Él ha invertido todo en la humanidad. Y la Biblia dice en Génesis que Dios bendice a Adán. La palabra bendecir viene de la palabra hebrea barak, que significa arrodillarse, adorar. Esa misma palabra es usada por David para adorar a Dios, para manifestar la adoración más elevada. Y David pudo entender a un Dios que lo amó totalmente. Este es el llamado primordial a la humanidad. Él te ama, te quiere, y esto es del Señor. Hoy es importante que quitemos todas las partes teológicas tradicionales que no tienen nada que ver con la opinión de Jesús acerca de quién es el Padre. Porque Él ha venido para poner su vida por la humanidad y la teología necesita estar centrada bajo una terminología cristocéntrica. Pablo dijo, no deseo conocer a nadie más, sino a Cristo crucificado. Tristemente, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Dios, parece que dividimos a la Trinidad e imponemos a un Dios enojado. Entonces, decidimos ver a Jesús expresando quizá estas palabras. Padre, sé que estás enojado y la humanidad ha roto la ley, pero yo voy a ser el hijo golpeado. No te preocupes, Padre, mátame a mí y asunto arreglado, etc. ¿A eso le llamamos perdón? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que Jesús vino para rescatarnos del Padre y no para mostrarnos al Padre. Existe una gran diferencia en estas dos frases. La naturaleza de Dios es que Él es un Dios bueno, bondadoso, y esto lo muestra Jesús a través de las Escrituras. Jesús es la palabra final de Dios y es un retrato total del Padre.
Hoy estamos experimentando la intimidad al Padre en el Hijo. Dios no quería ninguna tardanza para que le pudieras conocer, ni tampoco posponer la vida de su Hijo a la tierra. Entonces lo envía para que nos diéramos cuenta de que Él no tenía ninguna separación con nosotros. Hoy podemos sacar de nuestra mente la idea de que tendríamos que escondernos de Él. Jesús viene para entrar a nuestra ceguera y a nuestra oscuridad, y trae vista a los ciegos y muestra su luz en la oscuridad para que ya no tuviéramos excusa de escondernos de Dios, de escondernos del Padre. Aún en medio de nuestro propio rechazo hacia Dios, Él decide aceptarnos. Este es el Dios con el cual nos relacionamos y no hay forma de que alguien nos pueda separar de su amor. Es imposible. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 37 y 38, menciona que somos más que vencedores. Por lo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos algunas verdades más acerca de su naturaleza. Recordemos lo siguiente. Primero, Dios es amor. Segundo, Dios es como Jesús, porque Jesús es el retrato del Padre. Tercero, Dios es Trinidad. Dios nunca ha sido o ha estado solo. Nunca ha pensado para sí mismo. Dios es una comunidad. Cuando quitamos la vista de un Dios unitario y comenzamos a entender la visión trinitarista de este Dios que no está ahí únicamente para alimentar su propio ego, comenzamos a conocer esta bella comunidad. Antes de que fuesen todas las cosas, el Padre decidió dar gloria al Hijo, y el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo al Hijo. Los tres se dieron gloria. Jesús dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Dios no quiere ser servido, ni honrado por manos de hombres, sino que viene a servir a los hombres y a lavar los pies de los peores hombres pecadores. Recordamos cómo Jesús no condenó a la mujer adúltera. Cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos podemos dar cuenta de su naturaleza y de todos sus atributos. Él es omnisciente, omnipresente, trascendente. No lo podemos entender en su totalidad. Sin embargo, los religiosos nos dan una idea de un Dios al cual no se le puede acercar nadie. Sin embargo, nosotros podemos ver en Jesús a este Dios, el cual vive en nuestra humanidad. Es el misterio de todos los siglos ahora siendo revelado. No como un Jesús histórico que únicamente caminó hace 2000 años, o como Buda, o como los grandes personajes, sino que ahora lo vemos como el Hijo de Dios. El misterio es Cristo en ti, y ahora su naturaleza es revelada en la humanidad para llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Ahora que vemos la naturaleza de Dios a través de la vida de Jesús, quiero que me acompañen para ver su naturaleza a través de sus obras, las cuales revelan su persona. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, Cristo nos resucitó. Y la Escritura dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no solamente llegó a ser humano, sino que llegó a ser la humanidad, la cual Él representó. El uno por todos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
En Cristo Jesús, todo lo pecaminoso se acaba, se muere. Y luego la Escritura dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, y hay una pregunta y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En el capítulo 6, pero versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos textos nos dicen que fuimos bautizados en su muerte, sumergidos con él. Es decir, cuando él murió hace 2000 años, toda la humanidad murió con él. En Efesios capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice que Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Note que en estos textos no existe una respuesta o alguna acción de parte nuestra. No existe nada por parte de nosotros, pero por Cristo vemos que todo esto se ha cumplido. Jesús quita la faceta de la condenación, de la vergüenza, de la culpabilidad, de estarnos escondiendo de Dios, y viene a comprobar su amor absoluto y la aceptación de cada uno de nosotros. Hemos sido aceptados en el amado. Su naturaleza es la de dar amor, la de brindar perdón, un amor que nunca guarda las cosas equivocadas que hemos hecho, un amor que se revela en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este texto, nótese explícitamente que el Verbo era Jesús. Él estaba con Dios al principio, y a través de él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de toda la humanidad, y la luz brilla en la oscuridad. El mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aún su propio pueblo no le recibió. De hecho, a pesar de haber estado con ellos 3 años y medio, cuando vino la prueba, a Jesús lo abandonaron. Eso no cambió el hecho de que la humanidad era de él, eran suyos. Su naturaleza es la de un Dios salvador. En otras palabras, él ha venido a salvar a todas las personas. Él estaba en la creación, y a través de él todo fue hecho, y todas las cosas son sostenidas por él. Y la Escritura nos dice que este es un mensaje que proclamamos. Santiago 1:17 dice que no hay obscuridad en el Padre de luces, y no hay variaciones. No hay un lado oscuro o un lado malo de Dios. Jesús no vino únicamente para darnos a conocer cierta parte buena del Padre y encubrir cierta parte mala. No existe tal. No hay nada malo en Dios. Y mucho de lo que se ha dicho y de lo que hemos entendido y conocido acerca del Padre pareciera ser que tiene un prototipo de un Dios malvado. El Padre tenía una reputación distorsionada, mala, por causa de las falsas enseñanzas que se habían presentado, y por ende nos han llevado a no conocerle como Él es. Pero entonces viene Jesús para revelarnos al Padre y nos enseña a ver lo bueno y lo maravilloso que es Dios. El propósito de Jesús era revelar la naturaleza como Abba Padre, como luz, como el todo. Dios dice que nos da las bendiciones desde lo alto,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que no vino a condenarlo, sino a salvarlo. Ya estaba condenado. Y Él vino por amor a cada uno de nosotros que hemos vivido en este mundo. Este es un Dios que nunca nos va a dejar. Aun si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Somos su cuerpo donde Él habita. En otras palabras, es el lugar que Jesús tiene aquí en la tierra. Así como es Jesús, también lo somos nosotros. Dios no se revela únicamente en la forma histórica de Jesús, sino que sigue una continuidad en la encarnación. La naturaleza de Dios es revelada en ti, no está allá afuera, está dentro de nosotros. Dios está con nosotros en Jesús y vemos a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y hoy es Dios en nosotros. Él viene a representar a nuestro Padre, y cuando entendamos que Él está en el Padre y que el Padre está en Él y el Espíritu Santo en los dos, y nosotros estamos en ellos, vamos a poder conocer este amor absoluto en la manera que comenzamos a entender que somos participantes de su naturaleza divina. El propósito de su naturaleza divina es poder compartir con otros, es amarnos los unos con los otros. La naturaleza de Jesús es la de un sirviente y perfectamente revela la Trinidad y todo lo que es verdadero de Dios. En Cristo Jesús, todo lo que es verdadero de Jesús es también verdadero en ti. En Dios estamos perfectamente seguros y podemos entrar al trono de gracia con confianza, porque sabemos que aunque le hemos matado, Él sigue llamándonos y diciéndonos: estás incluido tú y toda la humanidad. Esa es la naturaleza de Dios. Camine en esta verdad, descanse en Él y disfrute de su amor. Gracias.